Para todos los hinchas del fútbol les tengo noticias maravillosas y es que estudios están revelando que todavía falta mucho por seguir creciendo en este deporte y que esto no va a parar. Si tú pensabas que el Mundial de Clubes había sido un techo, pues prepárate porque ahora es tan solo un piso y lo que viene en los próximos años va a ser inmenso, va a ser grandísimo. Y es que justamente en un estudio de la consultora Nielsen, consultora estadounidense que se encarga de realizar estudios del mercado y de cómo se comportan los consumidores, hizo un informe sobre varios países sobre el periodo 2024 y 2025 y se encontró que el fútbol sigue siendo el deporte más popular del mundo. Tiene un fandom o tiene una cantidad de seguidores aproximados de 800 millones de seguidores. Esto además lo hace en los mercados más atractivos, en los mercados con más población, que lo hace más atractivo y más apetecible todavía para el mundo de las marcas. ¿Y por qué esto es interesante y por qué esto repercute en el mundo de las empresas, en el mundo del dinero? Y también va a mejorar el ámbito deportivo porque está atrayendo cada vez a más y mejores seguidores con más cantidad de dinero, que ahora lo vamos a hablar un poco más adelante, pero esto se va a traducir en más dinero, más espectáculo, más calidad deportiva y más cantidad deportiva. Si no me creen, pregúntenle al señor Gianni Infantino que puede tener preparado para los próximos años, porque estoy seguro que se vienen cositas, vienen sorpresas, no sabemos qué va a pasar todavía, ni siquiera con el Mundial de Clubes, porque lo quieren poner cada 2 años, pero esto ha dado muy buenos resultados y no está parando de crecer. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los primeros 10 países donde se está consumiendo más fútbol y después vamos a hablar un poquito sobre los números que está pasando ahora. Si te pregunto, ¿cuál es el país más futbolero del mundo? Me dirías cualquier otro menos China, pero China, por población, obviamente, es el país que más seguidores de fútbol tiene con 260 millones. En el segundo lugar está la India con 138 millones. En el tercero no podía faltar el pentacampeón del mundo, Brasil, con un fandom núcleo, 86 millones de seguidores. Yo creo que este número se queda corto, pero vamos a confiar en las mediciones de la empresa estadounidense. En el cuarto lugar, esto sí es una sorpresa, que está por población, pero no por cantidad, y es nada más y nada menos que los Estados Unidos. Tiene 62 millones de seguidores y me voy a detener acá porque además los Estados Unidos tiene apenas 34% de su población es seguidora de fútbol, que es totalmente distinto a Brasil, que roza el 60%, en Arabia Saudita, por ejemplo, 75%, mucho más. Cada quien tiene diferentes también competiciones y tiene otras reglas, pero Estados Unidos es el mercado más apetecible del mundo. Estados Unidos es el mercado donde todo el mundo quiere estar, donde todo el mundo quiere invertir y además se posiciona que las marcas, hay una relación entre las marcas que están apostando por el fútbol y que tienen 67% de aceptación por parte del seguidor. O sea, de 62 millones de personas que siguen el fútbol y que consumen fútbol en Estados Unidos, el porcentaje de penetración de las marcas es hasta de 67%. Esto es una locura. Esto no va a haber más dinero, va a haber más inversión y que va a haber más fútbol. ¿Qué ven ustedes hasta ahora y cómo creen hacia dónde se está dirigiendo el fútbol con estos números que hemos hablado? Me parece súper interesante este tema, Andrés. Este reporte de Nielsen hicieron como un webinar y en ese webinar había unas láminas y pude tener acceso y esas láminas te decían por qué invertir en los Estados Unidos, en el fútbol de los Estados Unidos. Y empezaron a contarte todas estas historias y todas estas penetraciones que tú estás hablando y todo este tema de cómo si te asocias a una marca de fútbol, el engagement de esa marca con los fanáticos crece muchísimo en los Estados Unidos. Además, tú estás diciendo que en Estados Unidos solo el 34% es seguidor del fútbol. Imagínate el margen de crecimiento que tiene el fútbol en Estados Unidos. 34% es mucho, pero si lo podemos llevar a 40, a 50 o incluso a 60%, las ganancias del fútbol van a ser muchísimo más. Por eso es que vemos que la AFA está colocando una oficina en Estados Unidos. Por eso vemos que desde hace muchísimos años atrás el Manchester United está invirtiendo en Estados Unidos. Por eso vemos que todos los equipos están haciendo giras por Estados Unidos. Todos quieren un pedazo de ese mercado. Todos lo quieren, todos se dieron cuenta y todos siguen ese pedazo, quieren ese grupo de personas en Estados Unidos que puede invertir en sus equipos y que los puede ayudar. Estamos todos claros. El reporte de Nielsen es lo que nos los
certifica. Sí, muchachos, y esto también nos da una idea de por qué el deporte o el fútbol específicamente se está moviendo de la forma en que lo hace. Y es que la proporción de fanáticos según el país también te lo dice mucho. Por lo menos en Arabia Saudita el 75% de la población es fanática del fútbol. Lo mismo pasa con México, que tiene un 64% de su población. Y no es una casualidad el auge de Estados Unidos, México, Arabia Saudita. ¿Dónde son los próximos mundiales de fútbol? El próximo es en Estados Unidos, México y Canadá. Luego viene el europeo con Sudamérica, pero el siguiente ya está confirmado que es en Arabia Saudita. Entonces te está diciendo que el público está creciendo, el interés está creciendo y con ello las ganancias. Y es así, todas las marcas involucradas en el espectáculo del fútbol generan un retorno de inversión muy alto y una aceptación grandísima. Es por eso que es un ganar-ganar cuando se trata de fútbol mundial y de negocios y de marketing. Y además algo que yo quiero rescatar de este informe es lo que hablan con respecto al deporte femenino, que también ha habido un auge, un crecimiento de la visualización, de la participación y de incluso la inversión que se está haciendo en el deporte femenino. Destacan que justamente la visualización que está teniendo los deportes incluyen la participación de marcas de lujo como Coach, que son carteras de lujo en la liga femenina del baloncesto, de la WNBA. Entonces, oye, está bastante interesante porque además busqué también otro reporte de Nielsen del 17 de junio del 2025, en donde dicen específicamente que el fútbol femenino está en camino de convertirse en uno de los 5 deportes más importantes del mundo en 2030, con la previsión de que la mayoría de sus seguidores sean mujeres. Hay un estudio que hicieron en conjunto con PepsiCo, en donde, oye, los números están buenísimos y quisiera leerles todo el reporte, pero voy a dedicarme nada más a unos pocos puntos porque está bastante interesante. Las principales conclusiones fueron las siguientes. Se prevé que la afición mundial del fútbol femenino crezca un 38%, pasando de 500 millones a más de 800 millones en 2030. Unos escasos 5 años. El 60% de los aficionados serán mujeres en 2030, lo que creerá uno de los pocos deportes en los que las mujeres representan el público mayoritario. Se espera, y esto me pareció un punto bastante interesante, que en 2028 las mujeres controlen el 75% de las decisiones de compra de los hogares, lo que subraya la urgencia de que las marcas actúen. Y es uno de los puntos que estaba hablando Andrés justamente de cómo el patrocinio está involucrado en el deporte, lo importante es que tu marca tenga presencia en este tipo de eventos porque estamos viendo que los números están dando. Entonces, con respecto al deporte femenino, también tienen otras conclusiones de que, bueno, no hay tanta inversión, pero no es un problema, es más bien una oportunidad para estas marcas, para estas empresas, para que inviertan en el deporte femenino porque van a tener un retorno importante. Justamente en este informe de Nielsen habla de que el deporte femenino ha crecido hasta un 50% en consumo en comparación al 45% que se midió en 2022. Entonces creció 5% en 3 años. Estamos hablando mundialmente, esto significa mayor entrada de dinero, esto significa mayor penetración, esto significa mayor venta de derechos televisivos, esto significa incremento de todo. Y es una muy buena noticia que continúe el deporte femenino creciendo a pasos agigantados, pero lo que más me llama la atención es que empiezan las mujeres ya a tomar protagonismo, las mujeres consumidoras, por encima, que empiezan ya a que la tendencia va a pasar al hombre, para que pueda haber de verdad una equidad, que sea un 50-50, un 60-40, pero que ya la mujer tome protagonismo tanto en la cancha como en las gradas. Esto va a hacer que el negocio crezca, que por fin se acabe la discusión de por qué el hombre gana más que la mujer futbolista, sino que ahora van a decir quién es mejor, si el hombre o la mujer. Y eso es la discusión que uno quiere tener en el mundo deportivo y no quién genera más, porque se genera más como una discusión de sexo y no por una discusión de términos de entrada. El deporte no deja de crecer. Es increíble, el fútbol no deja de crecer. En 2024, otro dato que me llamó muchísimo la atención es el tema de los derechos televisivos. 60.000 millones de dólares se movieron alrededor del mundo a punta de derechos televisivos de fútbol. Oye, esto es una locura, esto no va a parar y esto está haciendo que los medios de comunicación todavía tengan una fuerza y el mismo Nielsen lo estudia y dice que uno de los principales retos que tiene en los medios de comunicación es atraer a nuevas generaciones, porque el streaming también está compitiendo muy fuerte, pero que tienen una posición también muy dominante porque la televisión en vivo, el evento que más se está viendo es el deportivo. Entonces es atractivo para todo el mundo y esto quiere decir que el deporte está salvando a la televisión en una gran parte y le está dando todavía muy buenos ingresos a pesar de la tecnología que tienen. Vamos a ver el caso de DAZN, por ejemplo.
Yo he visto DAZN, yo no he visto televisión en todo este Mundial de Clubes, yo he visto puro por DAZN porque me dio la facilidad de poder ver los 63 juegos de una manera continua. Entonces ellos tienen que competir. El reto de la televisión ahora es cómo compito yo con ellos y cómo traigo a nuevas generaciones que ya están acostumbradas a todo lo tecnológico y cómo llevarlos otra vez a un paso distinto de lo que estaba acostumbrada la sociedad anteriormente. Pero señores y señoras, el fútbol no deja de crecer, no deja de aumentar dinero, no deja de aumentar ganancias, así que seguramente volveremos a hablar de cuántos partidos van a jugar los jugadores al año, cuántas cosas van a pasar, cuál debería ser el tope salariales, se va a hablar de otra dinámica económica porque esto no está dejando de crecer. Y fíjate que uno de los últimos datos para cerrar, sobre todo con los Estados Unidos, me llamó muchísimo la atención, me pareció muy interesante que se espera un aumento tan significativo que lo empezaron a segmentar. Y ellos están viendo que 76% de los que van a consumir o que ya consumen son millennials. Ya hay una generación, y hay una generación de Gen Z que acapara el 22%, pero una de hispanos en Estados Unidos de 34%. Esto empieza a aceitarse, y si Estados Unidos de verdad empieza a tomarse en serio el mundo del fútbol, pues creo que nos vamos a direccionar todos hacia allá, en lugar de ver Europa por un factor más económico de negocio. Ahora los estadounidenses ahora tengo el dinero, tengo que competir contra el prestigio de lo deportivo, que les tomará muchos años más y es otra cosa, pero los indicadores son de que esto sigue creciendo en dinero, en población, en cantidad de seguidores. Dos cosas. La primera, los derechos televisivos se habían estancado en 2015, 2016. Ya se había puesto una especie de como que no queremos pagar más de las televisoras internacionales, como Sky Sports, etcétera, etcétera. Pero el streaming está redefiniendo eso, porque ahora entra Amazon, que tiene a uno de los hombres más millonarios del mundo, entra Apple TV, que tiene a otro de los hombres más millonarios del mundo, es una de las empresas que tiene más dinero del mundo. Fíjense que la película de Fórmula 1 se gastó $300 millones, así como si fuera nada, irse a comprar un chiclet en el kiosco. Y estamos viendo que Netflix también quiere incursionar, lo que significa que los derechos televisivos pareciera que van a volver a crecer en el próximo tiempo cuando estas empresas empiecen la competencia despiadada. Ya vemos que Prime ha tenido cuestiones en la Premier League, Netflix está con boxeo, Apple TV tiene la MLS, con Messi, etcétera, etcétera. Y luego el segundo punto que quería hablar de los que tocaste es el tema de que, bueno, que hay que competir con el prestigio de las cuestiones internacionales. Bueno, Messi, David Beckham y el Inter Miami ya lo están haciendo. ¿Cuántas críticas no escuché yo aquí en este programa del señor Brandon Bouquet diciendo que el Inter de Miami, que cómo había clasificado, etcétera? Ahí está, clasificó a la siguiente ronda por encima del Porto. Con además un montón de jugadores que estuvieron en Europa y sudamericanos, con Luis Suárez, Messi, Telasco Segovia, haciendo varias de las cuestiones. Pero el Inter de Miami está empezando a mostrarle a los Estados Unidos, David Beckham, su equipo y el de sus socios y el de Messi, están empezando a mostrar cuál es el camino para los Estados Unidos. Entonces, yo creo que esto del prestigio pronto se va a arreglar, también teniendo en consideración cuánto inversor americano hay en el fútbol europeo. Los dueños del Manchester United, en algún momento los dueños del Liverpool, los dueños del Inter de Milán. ¿Tú qué crees? ¿Que no están aprendiendo? Yo no creo que va a tardarles mucho entender cuál es la situación. Lo que pasa es que tradicionalmente y culturalmente a los americanos no les ha gustado reconocer que otros países tienen mejor producto que ellos o que el producto internacional es mejor que el producto interno de ellos. Pero si se adaptan a esta cultura, pronto van a empezar a dar una competencia fuerte. Y los venezolanos que tienen ganada entrada en la MLS van a empezar a competir en una mejor liga. Bueno, yo les voy a concluir esto sobre el informe. Lo que me quedó de este informe es que hay un público que está deseoso por un deporte y las marcas se están volteando a ver para allá. Las marcas ya están haciendo muchísimo trabajo, están haciendo muchas cosas, pero aún falta. Y vienen más cosas, y vienen mejores cosas. Entonces, señores marcas, señoras empresas, conecten con el aficionado, pero el aficionado deportivo tiene una serie de valores y de costumbres que hacen una conexión especial. Y si esta conexión no la logras de una manera que logre empatizar y que no le logre mover la fibra sentimental, no vas a lograr nada. Pero si tú llegas a dar ese punto, te vas a ganar un seguidor más de tu marca como es un seguidor de tu club. Así que es una de las mejores inversiones que puedes tener, invertir en el fútbol, dependiendo del país. Cada contexto varía, por supuesto, pero siempre analícenlo y vean que ahí tienen una jugada muy interesante para hacer publicidad y patrocinio. Exactamente. La pregunta para
las marcas que quieren invertir en el deporte es cómo combino mi ADN con el ADN del atleta o del equipo que quiero patrocinar. Ahí está la cuestión. Habiendo dicho esto, la pregunta es para ustedes. ¿Qué les parece el reporte de Nielsen? ¿Qué les parece el crecimiento del deporte femenino? ¿Qué les parece que el fútbol sigue y sigue y sigue y sigue creciendo y que las peleas por streaming esta vez y por la transmisión de partidos va a empezar en los próximos años? Que ya empezó, lo que pasa es que está un poco tímida, pero va a seguir creciendo. ¿Qué les parece el mercado norteamericano? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Esto es el precio del deporte.